Invitamos al doctor Javier García Fronti, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, para que comparta su charla sobre Introducción a la Inteligencia Artificial. Bueno, buenos días. Muchas gracias a los organizadores, gracias a la Universidad de San Juan por recibirnos y en particular muy emocionado también, bueno, después de verlo a Hernán, difícil empezar la otra charla que uno intenta plantear algo más técnico, cuando lo importante es, por lo menos visto desde afuera, como un docente de una universidad pública, que bueno, ya el tiempo pasa, el año que viene voy a cumplir 40 años del primer sueldo que tuve en la Universidad de Buenos Aires, y me emociona mucho ver una comunidad de no docentes, de autoridades, trabajando en conjunto en estos momentos, en particular, como mencionaron los rectores que hablaron antes, en lo cual hay un embate con, agrego yo, una crueldad y que nos parece que como comunidad tenemos que enfrentar, y ese enfrentamiento tiene que ser de lo que sabemos hacer, o sea, más universidad pública, más trabajo y poder seguir trabajando en los lineamientos que propuso Hernán para este encuentro. Y dentro de eso, desde la visión que charlábamos con Hernán, que me invitó a compartir con ustedes una introducción a la inteligencia artificial. Esta comunicación o esta presentación va a estar disponible para todos como PDF para que lo tengan, y la intención es hacer eso, una introducción. Después, lo más importante y lo más interesante me parece es lo que va a pasar a la tarde en un montón de talleres donde vamos a estar trabajando en conjunto y compartiendo un momento, y esto es nada más que una breve introducción para disparar algunas ideas. La primera pregunta que les quiero hacer para de alguna forma conocerlos es, evidentemente todos son usuarios del sistema SIU, pero ¿quiénes son técnicos en esta? ¿Técnicos? Bien, o sea, la mayoría son usuarios, bien. Hernán es técnico también, si saben. Lo que sí vi que había 2 ingenieros, 2 contadores, yo soy ingeniero, desempatamos, somos más. Bien, técnicos. Y la otra pregunta es, a nivel personal seguramente todos usaron inteligencia artificial. La pregunta es si alguno utilizó algo que piensa que es inteligencia artificial o que siente que es artificial en el entorno de trabajo en la universidad. ¿Podría levantar la mano? Bueno, hay bastantes experiencias, buenísimo. Entonces, un poco lo que voy a intentar hacer es compartir con ustedes de una visión, si bien soy ingeniero, me dedico más a la parte más de gestión, y es un planteo desde la gestión, y en particular de la gestión universitaria. Y en esta charla, primero voy a plantear algunos temas que tienen que ver con inteligencia artificial y nuestra sociedad. Que hay algunos temas ahí que a veces se plantean desde los medios de comunicación y desde las redes como falsas verdades, ¿no? Que hay que de alguna forma reflexionarnos, y esas reflexiones tienen que ser en comunidad. O sea, no es una palabra más, sino que creo que el conocimiento, y esto también tiene que ver con un tema de, como docente, de cómo se construye el conocimiento. El conocimiento se construye en forma comunitaria y se sostiene en forma comunitaria. Muchas veces se piensa que el sostenimiento de un conocimiento es un individuo que sabe algo. Y en realidad el sostenimiento de un conocimiento es dentro de una comunidad, en red. Si no, es difícil al nivel de complejidad que hoy tenemos en cualquier proceso administrativo, de gestión o de toma de decisiones, pensar que hay una persona individual que es la que sabe. Dentro de eso, entonces, primero compartir con ustedes a qué nos referimos con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente la idea de que permite realizar tareas que antes necesitábamos de inteligencia humana es una idea intuitiva. Yendo a algo más concreto, hay 2 tipos de inteligencia artificial. Una que venimos trabajando aquellos que ya tenemos cierta edad y hicimos cosas más viejos, ya cuando usábamos tarjetas perforadas para hacer programación de computadoras, teníamos sistemas de reglas, y esos sistemas de reglas hacían sistemas que denominábamos expertos, pero visto desde ahora me da vergüenza decir que eran expertos, pero
En esos tipos de ejemplos que uno llevaba las tarjetas perforadas, lo dejaba ahí, algunos de mis colegas se acordarán, y al día siguiente te decía error línea 2. Entonces faltaban 2 días para entregar la práctica y uno sentía que no iba a aprobar nunca la materia, porque si mañana decía error línea 3 ya no llegaba nunca. Entonces, estos sistemas de reglas, últimamente, en los últimos años, se ha impuesto un sentido en inteligencia artificial que tiene que ver más con el segundo, que es la posibilidad de que ciertos equipos tecnológicos aprendan a partir de ejemplos que se les muestran, ¿no? Lo que uno a veces llama machine learning, aprendizaje automático, y en particular con el tiempo, aprendizaje automático que son cada vez más cajas negras porque tienen mayor capacidad de encontrar patrones, pero cada vez me explican menos cómo lo hacen. Entonces, primero, con respecto a la inteligencia artificial de la sociedad, es pensar que la inteligencia artificial no es solamente una herramienta, sino que es un cambio de paradigma. Yo me acuerdo, con respecto al SIU, simplemente lo veo desde el punto de vista como usuario, pero sí estuve involucrado el mismo año que nació el SIU, cuando empezó la RIU. Yo era responsable del área de tecnología de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y trajimos Internet a la escuela como parte de la UBA, que debe ser la misma experiencia que tuvieron seguramente los que tuvieron en sistemas en otras universidades. Y en ese momento era también una innovación totalmente disruptiva, porque veíamos que nos peleábamos por ver cuánto de caño nos daba el ministerio para cada facultad y nos empezó a cambiar toda nuestra forma de gestión y de dictado de clases. Y progresivamente, no fue que un día enchufaron y anduvo todo. Nos llevó un proceso muy largo de poder activar eso y fue disruptivo. Y no pudimos decir, no, a mí no me des internet porque esto es una escuela secundaria, vamos a seguir trabajando desconectados y charlando. No, hay que incorporarlo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y fue un desafío. En principio, frente a todas estas tecnologías aparecen gente que es totalmente enamorada de cualquier tipo de cambio nuevo y un montón de gente que está del otro lado escéptica, y en realidad en comunidad hay que lograr incorporar y, como a veces me gusta decir, alguna vez escuché, hacer una traducción contextualizada. O sea, hay un montón de herramientas disponibles, hay que traducirlo al contexto de lo que yo necesito. Si yo copio y pego, seguramente va a andar mal. Entonces tengo que hacer una traducción contextualizada. Entonces, esta inteligencia artificial fue evolucionando y evidentemente es mucho más fuerte que los avances anteriores. Entonces, lo que se propone es que las universidades se adapten e integren, pero proactivamente. O sea, hay un rol activo de nosotros y nosotras como parte de la comunidad universitaria, de cómo vamos a integrar y hacer una planificación estratégica, no solamente operativa. No solamente decir, bueno, ahora tengo una nueva API contra Gemini o contra ChatGPT o OpenAI y me va a resolver tal cosa rápidamente sin pensar, sino tiene que haber una proactividad de nosotros. Por eso me parece muy interesante a la tarde los talleres, donde vamos a tener que estar trabajando en ejemplos concretos, pequeños ejemplos, pequeños. Es muy importante en esta nueva era el concepto de prueba piloto y experimento. Se aprende en comunidad y experimentando. Tenemos que aprender de los colegas que hacen ese tipo de cosas hace mucho más tiempo, no sé, los biólogos, los médicos, y esta experimentación. Y no muchas veces los que venimos de áreas, por lo menos hablo por mí, de áreas más técnicas, uno tiene como una cierta verdad revelada y quiere bajarla, ¿no? Y en realidad es más importante hacer una discusión entre todos y todas. Entonces, lo primero es, cuando ChatGPT aparece, si ustedes se habrán dado cuenta, en la industria, cuando los artículos especializados planteaban que ChatGPT fue más una red social que una inteligencia artificial. O sea, lo que logró es millones de personas que se dieron de alta. Con lo cual, fue una herramienta más para conseguir información de la gente. Entonces, si uno no ve esto críticamente desde ese punto de vista y piensa que ChatGPT se propone gratuitamente como una herramienta para que toda la humanidad pueda utilizarlo, entra en una confrontación. Y si bien, evidentemente, tuvo, con respecto a las inteligencias anteriores, una increíble capacidad de imitar el lenguaje humano, y por eso, evidentemente, cuando lo empezamos a utilizar, estos LLM llevados a un usuario final,
uno venía trabajando, para aquellos que son más técnicos, uno viene trabajando hace un montón de tiempo con tecnologías tipo como BERT, que es la tecnología que permite, o que ya no se usa más, pero que cuando ustedes tenían el Gmail y empezaban a escribir y predecía las posibles palabras futuras, ¿no? Ese tipo de tecnologías fue evolucionando y ya no te predice palabras futuras, sino que vos le pones una oración y te escribe 5 carillas, ¿no? Entonces, uno dice tecnológicamente lo mismo, pero los grandes volúmenes de datos involucrados y las grandes capacidades de cálculo hacen que esté asimétrico el tema. Hay un cierto conjunto de plataformas que mantienen estos datos y nosotros como usuarios. Entonces, como dijo también 2 de los rectores, los datos son lo importante. Entonces, desde el punto de vista de los que hacemos gestión, hay en este momento dar una importancia que no siempre tuvo al dato en detrimento del algoritmo. Hubo mucho tiempo que estuvimos enamorados de los algoritmos, de los procesos, y en este momento tenemos que empezar a tomar en cuenta un montón de datos. Es más, los datos que no nos gustaban los escondíamos bajo la alfombra o no los mirábamos. Hoy por hoy, los datos no son los números solamente que nos llegan, sino que hay un montón de otros datos que aparecen desde sensores hasta documentos, aparece información de imágenes. Entonces, el conjunto de datos es mucho más ecléctico. En la jerga uno habla de datos no estructurados, que propone un montón de desafíos. Lo que pasa es que para los que estamos en sistemas, cuando me dicen que quieren guardar datos no estructurados, empiezo, ¿y qué base de datos tengo? No tengo espacio, ¿cómo compro? ¿En qué nube? ¿Qué nube? ¿No llega? ¿No sube? ¿Cuánto tiene de latencia? Empiezo con un montón de problemas. Pero no utilizar esos datos también es una forma de dejar de lado parte de la comunidad. Un tema que también es importante es que estas inteligencias artificiales aprovechan la interacción con nosotros para crecer. Y no solamente la interacción con nosotros, sino que para llegar a estar publicadas, cuando ustedes la vieron publicadas por primera vez, también involucró un montón de trabajo que no siempre sabemos si fue un trabajo que fue en condiciones laborales correctas o no, y si no hubo algún tipo de explotación laboral para conseguir que esas inteligencias artificiales aprendan. Entonces, esta imagen limpia de que de repente una computadora tomó conocimiento de sí misma y empezó a reconocer el mundo que lo rodeaba y aprendió, es una imagen que hay que tratar, en lo personal opino, de sacar y pensar que hay comunidades de seres humanos que construyen un conocimiento en forma distinta a través de inteligencias artificiales generativas. Pero no solamente lo digo desde el punto de vista, como planteé recién, por el tema de comunidad, sino también a nivel legal. Ustedes vieron, hay un montón de acciones legales ahora contra alguna inteligencia artificial generativa, donde le pido a la inteligencia artificial generativa que me haga un texto y ahí hay copia de cosas y plagio. Entonces, evidentemente hay un montón de problemas vinculados con eso. El otro tema es que estas inteligencias artificiales generativas nuevas, cuando nosotros teníamos la inteligencia artificial de tarjeta perforada al sistema experto de los 80, nosotros escribíamos en el pizarrón, esto me detecta la edad, ¿no? Diagramas de flujo, ¿no? De los programas. Hacíamos diagramas de flujo y mostrábamos todo eso. Y claro, esos diagramas de flujo eran claramente explicables para el que iba a tomar decisión de cómo funcionaba nuestro algoritmo. Hoy por hoy, una inteligencia artificial profunda que corramos en una PC, en una computadora personal, tiene muchos, pero muchísimos millones de neuronas, y entonces cada neurona en el nodo tiene un parámetro. Entonces, por más que me abran esa caja negra, me encuentro con un montón de números que no me da ningún tipo de accountability. Entonces, a nivel de lo que es el estudio académico, lo que por suerte está teniendo más gente trabajando es lo que se denomina XAI, que es hacer explicable la inteligencia artificial. Y cuando esto empezó el XAI, lo tomaron los grandes proveedores, Microsoft, Google, y hacen su propio XAI. Pero el XAI, en el espíritu que yo estoy planteando, es hacer explicable la inteligencia artificial para todos los involucrados en el proceso de nuestra comunidad universitaria. No para Hernán o para mí, que somos ingenieros, no, es para todos. Porque
si es solamente interpretable por un par de ingenieros, probablemente no solamente puede estar mal porque nos podemos equivocar, sino que no está contemplando a la comunidad. Entonces, tiene que haber una intención permanente de que sean explicables. Y la pregunta que me acuerdo que me lo hizo una abogada en un curso que dimos hace, no sé, como 8 años, que me dice, ¿quién es el...? La abogada dice, en términos jurídicos tiene que haber un responsable de cada decisión. Entonces, si vos me decís que decide la inteligencia artificial, ¿quién es el responsable? Por eso, en nuestra legislación, yo estoy en la parte trabajo en la parte más financiera, ustedes pueden ayudarse de una inteligencia artificial para decidir si le dan un crédito o no a una persona en un banco, pero eso no puede ser automático. O sea, la jerga decimos, no se puede profilear sin intervención de un ser humano. Sería ilegal. Lo difícil es demostrar que lo hicieron, ¿no? Digo, es complicado. Dentro de lo que es la forma que la computadora aprende, hay un montón de alternativas, pero bueno, esta taxonomía me parece interesante. Una primera sería supervisado. Imagínense que yo tengo registro, soy una persona que trabaja en un banco y recibo clientes, leo las carpetas y decido si le doy el crédito o no. Si toda esa información está guardada, después se la muestra a una computadora y la computadora aprende a hacer un sistema de clasificación binaria, si no, en base a haber visto 1000 clasificaciones mías. Viene el cliente 1001 y la computadora con cierto nivel de probabilidad le asigna. Entonces, eso es supervisado. No supervisado tiene que ver con la jerga clustering, tiene que ver con que la computadora, a partir de una cierta cantidad de datos, por ejemplo, agrupa siguiendo ciertos patrones que la computadora con los algoritmos cree ver en esa población. Y lo que está detrás de todas las nuevas inteligencias artificiales tiene que ver con reforzado y profundo, ¿no? Pero el tema de reforzado me parece interesante porque es hacer que la computadora aprenda, aquellos que acá, que sé que hay algunos economistas, dándole incentivos. Entonces, si yo le doy incentivos y le voy dando premios, la computadora va aprendiendo, porque a la medida que intentó hacer 1.000.000 de caminos, ve por cuáles caminos consiguió más recompensa y aprende que son los mejores caminos para hacer a futuro. Ahora, eso tiene un tema complicadísimo, que es, si yo esto lo llevo, como también se planteó antes, sin una presencia del Estado, esto lleva a una situación de, en una empresa, yo pongo la inteligencia artificial con un aprendizaje reforzado a maximizar mi utilidad a como sea. Porque no, si la dejo trabajar sola y la hago operar, porque uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial, o digamos, uno de los problemas tecnológicos del día de hoy es que tradicionalmente, hasta hace unos años, avanzamos un montón para que el decididor tenga un tablero de control sumamente completo. Pero con la inteligencia artificial en los últimos años dimos un paso más, que el decididor puede no existir y la tecnología se vincula con la acción. Entonces, la tecnología chupa información de la realidad y toma decisiones y actúa. Eso es peligrosísimo en términos democráticos, ¿no? De una construcción de una democracia y de una comunidad. Entonces, digo, esto es un tema que me parece importante. Entonces, ¿cuáles son algunos beneficios? Evidentemente, no es que yo estoy en contra de esto, digo, hay un montón de beneficios que creo que todos más o menos los tienen, automatización, reducción de errores, que está disponible, y acá viene el primer problema, ¿no? Si está disponible 24/7, acá también primera luz amarilla con respecto a si tengo instrumentos que van a hacer un montón de trabajos sin fatiga, sin vacaciones y sin ningún tipo de derechos, tengo también todo un problema del mercado laboral y cómo lo voy a integrar. Porque si no, es un tema también que no se tiene que tener en cuenta. ¿Cuáles son esos riesgos entonces? Sesgos en los datos. Como yo les contaba, yo, varón de 58 años, ingeniero, puesto a clasificar créditos, por más enfoque que quiera hacer, tengo un sesgo. Si la computadora va a aprender cómo clasificar créditos de toda mi historia, va a tener mi mismo sesgo, en el mejor de los casos, si funciona bien. Entonces, hay un problema ahí a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, que aprende y aprende con los sesgos. Bueno, la problemática de privacidad y seguridad, porque estas inteligencias artificiales
empiezan a utilizar un montón de información que tenemos disponibles en las redes y que nosotros no quisimos dar disponibilidad. Pero volviendo a los problemas económicos, las plataformas se nos presentan, como dicen los economistas, con un juego de ultimátum. Si querés pertenecer, tenés que decir sí a estas 5 carillas que solamente las cambio cuando me diga el Estado, porque no me importa cómo me diga sí o no, porque es una gran plataforma con un montón de pequeños decididores. Entonces, esa asimetría, si no hay un Estado que intervenga, si no hay una universidad que critique, una universidad que trabaje estos problemas y eleve críticas para que después los legisladores, el Estado pueda regular, estas grandes plataformas tienen todo el poder en esta relación asimétrica, donde vos decís que sí, porque si no, no podés estar sin un par de redes sociales moviéndote en el mundo. ¿Sí? Digamos, te dejan sin la posibilidad. El impacto en el empleo. Yo no creo que las inteligencias artificiales nos reemplacen. Lo que sí creo es que aquellos que puedan manejar las inteligencias artificiales, si lo quieren decir como dicen en el mercado, aunque es un término un poco del mercado solamente, si usan las inteligencias artificiales como copiloto, evidentemente el que lo puede usar como copiloto mejor que otro va a tener ventajas en buscar un mejor laburo que el otro. Entonces digo, sí tenemos una necesidad de aprender a utilizar estas tecnologías para poder perfeccionarnos y poder tener más competitividad laboral, sí. Y tiene que haber una gobernanza ética para garantizar que se desarrolle de forma responsable en los contextos en los cuales estamos. Entonces acá esto nos plantea que el futuro puede ser colaborativo o distópico, y esto, yo sé que a lo mejor esto suena como demasiado tremendista, ¿no? Tipo Terminator, el fin del mundo, pero yo lo que creo es que estamos en un momento a nivel global crítico de toma de decisiones, donde tenemos jugadores o agentes del mercado con mayor poder que ciertos estados. Y eso es una opinión personal, creo que es peligroso en términos de las democracias. Para el sostenimiento de las democracias, los estados tienen que tener capacidad de regulación sobre las compañías que se mueven a nivel de cualquier estado. Entonces, es crucial que haya un diálogo, y ese diálogo creo que nosotros como comunidad universitaria somos el lugar ideal para que ese diálogo de alguna forma arranque esa reflexión y después podamos incorporar a toda la sociedad en esa reflexión. Porque somos los que tenemos como comunidad la responsabilidad, en la mayoría de nuestros estatutos universitarios está, la responsabilidad con una sociedad. Creo que también lo mencionaba el señor rector de San Juan, las universidades públicas tienen una relación con el territorio. Entonces, la invitación que hago, en conjunto con todos, supongo, es colonicemos el territorio digital. Porque si no, nos quedamos con el territorio físico y hay un territorio digital a colonizar y hacerlo común. Y no permitir que el territorio digital sea un territorio de individualidades. Porque cuando se transforma en individualidades, el que tiene mayor poder de negociación en el mercado coopta y maneja. Con respecto a la universidad, ahora yendo a temas más concretos, ustedes algunos temas van a ver a la tarde. En la gestión, bueno, evidentemente uno puede hacer análisis predictivo con inteligencias artificiales, puede personalizar. Nosotros estamos trabajando en la cátedra que estoy yo doy matemática para economistas en la carrera de Economía y Actuario. Entonces uno siempre, cuando me cruzaba por los pasillos con algunos colegas que conozco hace muchos años de la carrera de Economía y Actuario, siempre nuestra materia era como la última matemática, complicada, entonces siempre un poco en chiste, un poco en serio, siempre me cargan con respecto a la cantidad de aprobados o no que tiene esta materia. Después cuando terminan esta materia los alumnos van muy contentos al resto de la carrera. Entonces digo, es verdad que es un problema, entonces estamos tratando de hacer un sistema de inteligencia artificial que acompañe a ese estudiante que va teniendo problemas. Y ese acompañamiento no lo podemos pensar desde nosotros en abstracto hacia los estudiantes. Tiene que ser una charla con los estudiantes, una charla con pedagogos, y estamos tratando de empezar a hacer algún tipo de trabajo para poder ver cómo lo incorporamos. Y la clave es para estas nuevas generaciones, porque la generación, vuelvo a decir, alguno tiene que hablar de lo que uno conoce porque es lo que sabe. Yo
teníamos nuestras clases de ingeniería, creo que algunos colegas se acordarán, eran sobre estas tarimas, así, 500 personas, clase pública, o sea, magistral, y nosotros anotábamos en silencio y después veníamos a rendir unos exámenes de como 4 horas. Entonces digo, ese tipo de homogeneización que hacía esa universidad, la universidad ahora trata de hacer una personalización dentro de lo posible. Entonces, estas tecnologías nos pueden ayudar a poder entender que este alumno está necesitando que el mensaje en el cual le decimos tal cosa sea un mensaje divertido. Y este otro alumno está esperando un mensaje corto y que se lo recuerden en 2 días porque se va a olvidar. Entonces, el mismo mensaje que se disparó de un centro de sistemas, que es avisarle que tiene que venir a rendir examen en 2 días, a un estudiante se le puede mandar con algo muy divertido y con un link para que lo pongan en Google, y al otro estudiante se le aparece un mensaje en el WhatsApp. No sé, digo, es para la forma de personalizar permite que nosotros podamos hacer más eficiente nuestra gestión. Y después también, como dijeron también los rectores, la inteligencia artificial a disposición de la mejor toma de decisiones de política pública, en particular de toma de decisiones dentro de lo que es la universidad. Entonces, la inteligencia artificial es una nueva herramienta para enfrentar nuevos problemas complejos. Pero, insisto, ¿quién dice qué problema es el que hay que resolver? Porque el que dice qué problema hay que resolver es el que tiene el poder. Y creo que nosotros como universidad tenemos que desafiar ese poder en comunidad y decir cuáles son los problemas que realmente queremos resolver antes de empezar a utilizar la tecnología. Entonces, la discusión de cuáles son los problemas es una discusión de la comunidad universitaria y después ver con qué herramientas se lo hacen. Y también en la relación con los estudiantes es no plantear la inteligencia artificial no existe, pongo una caja de Faraday, que es, bueno, para los que no son técnicos, es poner metal por todos lados para que no entre ninguna señal, entonces no tienen celulares, ¿no? O sea, no pueden copiarse por WhatsApp, ¿no? Que la preocupación de muchos docentes. Pero digo, esta tecnología está, las tecnologías están. ¿Cómo las integramos? ¿Cuáles son los nuevos problemas que aparecen con esta incorporación de tecnologías? Y cómo podemos, entre todos y todas, pensar algún tipo de solución. Entonces, este enfoque, creo, se alinea con una misión de las universidades públicas de abordar cuestiones sociales y contribuir a una mejor sociedad. Acá también, lo que mencioné antes, llevado a la universidad. Es necesario que si en una universidad el sistema de inteligencia artificial se utilizó para asignar, por ejemplo, imagínense que en un futuro se utiliza para asignar cursos. Entonces, ahora creo que todos nosotros, cuando en una materia hay disponible 80 lugares, se anotaron 100, cada universidad tiene algún método, un procedimiento, donde hay 20 que se les dice lamentablemente no podés, pero la explicación tiene una explicación consensuada con una resolución que aprobó seguramente un consejo superior o consejo directivo, donde se explica, por ejemplo, tiene prioridad el que le faltan 4 materias, bueno, lo que sea. Entonces, si yo voy a poner acá la inteligencia artificial con reforzado a optimizar el menor costo energético, no sé, supongamos, capaz la asignación que hace es diferente y cuando me pregunte el estudiante por qué, yo voy a tener que decirle no tengo idea, y si yo fuera el estudiante, voy al claustro del consejo directivo de mis colegas estudiantes y le digo, hace un planteo, una moción en el consejo directivo, no puede ser que me digan que no saben por qué no me dan el... O sea, la explicabilidad tiene que estar dada. No es lo mismo que nosotros necesitamos ser explicables, ser transparentes, evidentemente dentro de ciertos límites siempre, pero no podemos utilizar algo que funciona como caja negra. Entonces, transparencia, explicabilidad, privacidad y seguridad de los datos, vigilar la problemática de sesgo y discriminación que pueden llevar adelante estas tecnologías. Como bien decía el señor rector de la Universidad de San Juan, esta problemática de que muchas veces hay un tema de que nos están discriminando por diferentes situaciones. Si nosotros agregamos la tecnología de inteligencia artificial con los mismos factores de poder, simplemente va a intensificarse ese problema. Tenemos que también, de alguna forma, como también creo que decía el presidente del CIN, entender estos embates
y prepararnos para pelear contra estos embates, ¿no? Entonces, la tecnología puede ser un aliado nuestro o también puede ser, si no la entendemos y no la trabajamos críticamente, un aliado que reproduzca la situación de status quo. Por eso la supervisión y los controles humanos de estos procesos y tener en claro en qué momento. Yo le decía, por ejemplo, el tema de si dar un crédito o no, al final tiene que haber un ser humano que diga se lo doy o no se lo doy, y si en un futuro hay un inicio de sumario en el banco porque se lo dieron mal, este ser humano va a tener que dar una explicación de por qué se lo dio. No va a poder decir, me lo dijo Boti. ¿No? Digo, en la ciudad de Buenos Aires tenemos a Boti que nos habla el WhatsApp. Pero bueno, creo que todos imaginaron un robotito hablando por WhatsApp. Entonces, como lo que proponemos es un compromiso de la comunidad universitaria en la implementación exitosa, que básicamente es educar, no solamente educar a los estudiantes, sino educarnos nosotros como docentes, como no docentes, como autoridades. Después, tener un compromiso con recabar información, o si quieren, recabar datos, ¿sí? Obviamente, con una gobernanza de estos datos, pero recabar un montón de datos que están, ¿sí? En el ejemplo, por ejemplo, que yo les daba antes del acompañamiento a matemáticas para economistas, la primera vez que lo hicimos, utilizábamos también información que le pedíamos al estudiante de cómo le había ido antes. Y nos dimos cuenta que esa pregunta podría ser en algún sentido no del todo inclusiva. Entonces, ahora lo estamos haciendo a partir de su trabajo en la materia. Y estamos viendo en ese trabajo cómo ir relacionándonos con él y que el estudiante sea el que nos diga qué quiere que la inteligencia artificial sepa de él. Porque si no hay un tema también de discusión hasta qué punto, y no están todos los estudiantes en la inteligencia artificial que estamos armando, solamente aquellos y aquellas que expresaron su voluntad de que una inteligencia artificial los siga y les ayude a mandar un video nuevo o les dé algún tipo de evaluación o que les mande un mensaje. Abordar las preocupaciones y crear un consenso, involucrar a los estudiantes, no solamente hacerlo con los técnicos, y simplemente se los dejo igual en el PowerPoint. Este artículo es de un grupo de investigadores del área de administración, o sea, no son ingenieros, no son técnicos, ¿sí? Por más que sepan tecnología, y me parece que un poco es lo interesante en este momento, en esta reunión, es plantear qué desafíos de gestión universitaria nos trae la inteligencia artificial, ¿no? Entonces acá ellos plantean un escenario donde la inteligencia artificial puede llevarnos a una universidad completamente distinta a la que tenemos ahora y ir agregando inteligencia artificial en todos nuestros procesos, ¿sí? De a uno, de a dos, discutiendo con estrategias. Y ese, como también decía Hernán antes, ecosistema, que ahora va a tener lo que tenía antes y en algún momento va a ir incorporando inteligencia artificial, tiene que seguir teniendo lo mismo que planteó Hernán en un principio, de la comunidad, el rol de la supervisión de los secretarios académicos, si no, no puede funcionar. Entonces, esta innovación educativa con IA, los autores proponen sistemas de aprendizaje, sistemas de gestión del aprendizaje con inteligencia artificial, sistemas de tutoría inteligente, pruebas adaptativas, realidad virtual, hay un montón de tecnologías vinculadas con esto. Para aquellos interesados, en nuestra universidad hay un área que es CITEP, que depende de la Secretaría Académica que dirige Catalina Nosiglia, y en ese área hacen un grupo de gente de ciencias de la educación, dan cursos permanentemente como este, donde los docentes vamos no a aprender solamente cómo usar la inteligencia artificial, sino discutir experimentalmente o no cómo eso se impactaría en un aula. Discutir, el otro día un taller de cómo trabajar la inteligencia artificial con los estudiantes que están escribiendo un trabajo final. Entonces, no es tecnológico, es una discusión de pares con una proposición desde algunos nombres muy interesantes que le ponen marketineramente que parecen atractivos y algunos otros que tienen más que ver con algo más terrenal, pero me parece lo más interesante, también dicho por la gente de CITEP, es la comunidad que se desarrolla alrededor de CITEP de docentes y no docentes de todas las facultades que nos encontramos ahí. Entonces me siento yo al lado de un médico y empezar a discutir en cada área cómo hacer.
Esa riqueza es interesante. Entonces, para optimizar la gestión en particular, estos autores proponen, evidentemente, un nivel más a lo que dijo Hernán. Lo que decía Hernán es, con el SIU ustedes automatizan para que las tareas rutinarias las haga el SIU y ustedes siguen otra cosa. Esto es lo mismo, es un paso más. Gestión de datos y analítica, y después el tema de los sensores. Acá de vuelta un problema de gobernanza y de democracia. Yo me acuerdo que hace un tiempo invitamos un profesor de, bueno, no sé de dónde, pero de un país que tiene diferente forma de trabajo a nivel político que el nuestro, y él contaba que en la escuela tenían una cámara puesta atrás mío, enfocándola a ustedes. Y cuando veían que un estudiante bajaba la cabeza y miraba el celular, automáticamente le llegaba un mensaje al chico diciéndole, volví a mirar la clase. Ahora, claro, digo, cuando dijo esto, un especialista en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuando dijo esto, en la universidad nuestra, muchos de nosotros dijimos, esto es imposible de solamente pensar, poner una cámara que esté grabando nuestra clase, para nosotros como universidad pública, con lo que hemos pasado, y recordando un poco, bueno, el nombre de este comedor, ¿no?, de Juan Gutiérrez, es impensable, ¿no? Digo, decir, ya estamos dudando si tenemos la foto del estudiante y cuántos datos tenemos. Imaginemos, ya sé, yo entiendo que tecnológicamente, si tuviera grabado en video todo, podría hacer algún tipo de cosa, pero eso es completamente, ya ni siquiera, bueno, no es ético, pero ya me parece impensado, ¿se entiende lo que voy? Entonces digo, sensores y sistemas de monitoreo inteligentes dentro de un contexto de discusión como comunidad de para qué nos puede servir. ¿Sí? Es verdad que tener un sensor o tener algún tipo de información sobre cuántas veces se abrió tal puerta nos puede servir a nivel administrativo para pensar que habría que tener otro acceso o que tal puerta no la usa nadie. Entonces yo no digo que no haya que hacer nada con los sensores, pero de ahí a tener una cámara y en tiempo real intervenir con el estudiante, me parece que hay un nivel. Entonces hay que tener cuidado. Hay un montón de tecnología disponible, pero tenemos que ponerla en la mesa y hacer una discusión crítica de eso. Entonces, después también está el impacto en la investigación académica, que creo que también es conocido, para la parte de revisión de literatura, datos avanzados, diseño experimental. Y entonces, la idea sería que tenemos desafíos y consideraciones éticas que tienen que ver con el sesgo algorítmico, la preocupación por la privacidad de datos, y la importancia de la interacción humana. Un poco esto ya lo hablamos, esto resume un poco. Entonces, acá lo que puse como para compartir con ustedes es el futuro de la educación superior dependerá de nuestra capacidad como comunidad para aprovechar el poder de la inteligencia artificial de manera ética, inclusiva y centrada en la comunidad. De la misma forma que dijo el señor rector de San Juan, que es una universidad pública, gratuita, inclusiva y con relación con el territorio y con la comunidad. Entonces, esto es una tecnología más. Y nosotros, como es complicada la tecnología, tenemos que meternos y ser críticos para lograr eso. Entonces, más allá de fascinarnos, tenemos que comprender el impacto. Y el impacto se entiende en el pequeño entorno en el cual estamos. Porque todos fácilmente, incluido yo, podemos hablar de grandes problemas de charla de café y con amigos, el famoso hablemos sin saber. Yo también lo hago y está muy bien. Ahora, cuando lo que es importante de nosotros es volver, en el caso mío, volver a mi cátedra y decir, en mi cátedra, ¿cuál sería el impacto? Que no va a ser el mismo que en la cátedra de un colega. Entonces, a partir de eso, empezar a construir y empezar a generar discusiones. Y no quedarnos con los títulos, sino tratar de entender cuál sería el impacto de hacer tal cosa en mi entorno de trabajo. ¿Sí? Y en particular, para lograr una agenda de inteligencia artificial en la universidad, como cualquier otra innovación, involucrar a todos los claustros. ¿Sí? Esto no puede surgir como algo de sistemas, digamos. Tiene que ser una involucración. En las universidades públicas somos cogobernados con diferentes claustros, hay que comunicarlo, hay que integrarlos en esa discusión y hacer espacio, abrir nosotros, tal vez que estamos en estos temas más tecnológicos, abrir espacio de discusión respetando la diversidad de las prácticas, que también lo mencionaban los rectores, ¿no? O sea, la universidad pública respeta la diversidad de prácticas.
No intentamos monolíticamente ser todos iguales. Valoramos la diversidad y la discusión. Entonces, hay que tener talleres de capacitación, como los que ustedes están teniendo hoy acá, reflexión sobre el impacto, la adaptación de los planes de estudio. En muchas facultades estamos trabajando en cómo adaptar los planes de estudio. Yo les cuento, tema mío personal. Yo para los actuarios doy otra materia que tiene que ver con programación en Python. Y hoy por hoy, lo que daba hace un tiempo, ahora explico ciertos conceptos básicos y después usan ChatGPT para hacer el código. ¿Sí? Porque no estoy formando programadores, estoy formando actuarios. Entonces, una vez que entendieron los conceptos básicos, hacerlo memorizar y aprender de memoria, toda una sintaxis, cuando el copiloto, le puedo decir al copiloto, haceme un programa que con estas columnas haga un análisis de componentes principales, que es un tema estadístico muy usado por los actuarios, y hace el código. El actuario tiene que entender qué es componentes principales, los datos que vienen y poder procesarlo. Entonces, tuve que cambiar la materia, porque los tiempos son distintos de para qué usa cada cosa. Y también la adecuación de los procesos administrativos. No es que, esto también pasa mucho con las innovaciones. Las innovaciones no vienen a resolver, a hacer más rápido y más eficientes los procesos existentes. Las innovaciones deberían desafiar los procesos existentes para ver si son los correctos con las innovaciones y si son los correctos, mejorarlos. Pero no sostener, la inteligencia artificial no viene a sostener los procesos viejos, viene a romper un cierto status quo y tenemos que pensar cuando hace esa rotura qué procesos son los que queremos imponer nuevos y incluir la inteligencia artificial. Así que por último decir, bueno, como resumen, necesidad de que las universidades articulen e integren de forma proactiva la inteligencia artificial en su planificación estratégica y sus operaciones. La integración de la inteligencia artificial es un proceso que requiere aprendizaje, adaptación y evaluación continuos. Y les dejo estas preguntas. Me encantaría que esto fuera un taller y podemos compartirlo entre nosotros, pero la invitación que les hago es que cada uno de nosotros y nosotras se haga estas preguntas y no haga una respuesta general, sino imagínense en su lugar de trabajo. Entonces, en ese lugar de trabajo, ¿cuáles son las implicancias? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cómo harías para incorporar inteligencia artificial en tu proceso de trabajo? ¿Y qué preocupaciones tenés vos y tu entorno con respecto a usar inteligencia artificial? Como un inicio de... Porque si no queda como grandes lineamientos que... yo también a veces uno escucha grandes ideas y después no lleva nunca a la práctica. Entonces, me parece que estas preguntas son empezar de algo más chiquito, es decir, preguntémonos y vayamos avanzando en ese proceso. Y como siempre, en comunidad. Y bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Van a tener esto? Muchas gracias y felicitaciones de vuelta y muchas gracias por todo.